Asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros asambleístas. Permítame insistir en el reconocimiento entre el contenido del proyecto del Código Inicial y el informe del primer debate. Sin duda, hay cambios sustanciales que nos permiten hacerlo de manera franca y sincera, el reconocimiento a la Comisión de Justicia. Por lo tanto, yo me referiré al informe presentado, sin dejar de señalar que en estos momentos no creo que el país valore a estas alturas voces disonantes que no propongan y que se limiten simplemente a criticar o a insistir en la acumulación de penas o a insistir en que se penalice a los jóvenes y adolescentes infractores, sin considerar las condiciones y la realidad social que hoy, en este momento, nos obliga a tratar esta norma penal. Entiendo, ante todo, que los ecuatorianos y ecuatorianas apoyarán todas las propuestas responsables, todas las propuestas que den respuesta a una realidad lacerante de criminalización que vive nuestras sociedades en el Ecuador de hoy y en el mundo de hoy. No creo entonces que los discursos hechos con fines mediáticos aporten, pero sí aquellas propuestas como las que en esta mañana y tarde hemos sido testigos. Al margen un poco de repetir, identificar lo valioso, las innovaciones que tiene este proyecto de Código Penal, me permito ante todo expresar algunas preocupaciones, porque de eso se trata, de identificar los puntos sensibles en los cuales tenemos la obligación de arribar a puntos de consenso que nos permita, al final de cuentas, decir este es el nuevo código. A pesar que no quisiera así entenderlo, de que existan sectores que su intención sea, a lo mejor, el impedir que estas reformas se den. De todas maneras, siempre hay que partir de la buena fe. Y cuando digo mi preocupación sobre otros tipos de delitos, me refiero precisamente al artículo 357, 360 y 361, referidos al terrorismo, a la asociación ilícita y a la delincuencia organizada. Estos artículos, tal como están presentados y redactados, primero hay que decirlo de manera frontal, están vigentes la mayoría de ellos en el Código Penal, pero no puede ser esta oportunidad desaprovechada justamente para ponerlo a tono al nuevo Estado que pretendemos construir y a lo que dice nuestra Constitución, un Estado de derechos y de justicia. Pero tal como están redactados, permiten justamente que a los operadores puedan hacer el mal uso del mismo y hasta, diría yo, violentar derechos consagrados en la Constitución. En el artículo 60, por ejemplo, en el caso de terrorismo, es una redacción tan abierta, inclusive las personas que participen en una riña y que causen lesiones a una persona, no importa que éstas sean graves o leves, pueden ser catalogadas como terroristas. La redacción confunde en varias conductas catalogadas como terrorismo con el homicidio y con el asesinato. Pues en el primer inciso dice textualmente, el que individualmente, armado o no, pretextando cualquier fin, provoque estado de terror mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Recordemos que esta figura del terrorismo está ideada justamente por aquellos países hegemónicos que pretenden configurar conductas extremas y no aquellas que pueden tener cualquier otra intención distinta, sea catalogada como terrorismo, incluidas
las intenciones políticas. En el caso del artículo 360, que igualmente se liga al artículo del terrorismo, sobre la delincuencia organizada, se incluye dentro de la delincuencia organizada a quienes lo hacen con fines de obtener beneficios políticos o sociales. Así lo dice textualmente. De la redacción, entonces, se colige que se envuelve en la delincuencia organizada a la actividad política y social. Estas, recordemos, están establecidos como derechos en nuestra Constitución y de ninguna manera como delitos. Se equipara entonces a la delincuencia común con las actividades políticas y sociales que constituyen derechos, repito, y no delitos. Las protestas sociales, compañeros asambleístas, la mayoría de los casos constituyen manifestaciones críticas de sectores marginados que no encuentran otra vía para hacer escuchados sus demandas. La historia misma de nuestro país no puede ocultar que las movilizaciones sociales o la protesta social han sido por lo general las únicas formas a través de las cuales los sectores excluidos han conseguido sus derechos o al menos han puesto en el tapete de discusión sus demandas y sus intereses. No está muy lejos recordar lo que significó el preludio de algunas movilizaciones y de la protesta social legítima que permitió inclusive llegar hasta la Asamblea Constituyente y que hoy tengamos una nueva Constitución. En el artículo 360 sobre la delincuencia organizada, igualmente, en este artículo, el uso del derecho penal, creo yo, pretende hacer de la protesta social encarnar algunos riesgos. De un lado podemos encontrar peligro en la misma norma legal, pero de otro lado nos preocupa la aplicación de esa norma legal por parte de la policía, por parte de los operadores, en definitiva, de los jueces. No podemos entonces dejar en esta oportunidad, reconociendo que son figuras y tipos de delitos que están vigentes, de reconocer la oportunidad que tenemos para cambiar. La protesta es un derecho humano y la violencia es un delito que tiene que ser tipificado claramente. Tenemos entonces que hacer un esfuerzo mayor cuando de tipificar estos delitos, observando el bien jurídico protegido y siendo mucho más precisos. No puede quedar, en definitiva, en evidencia la discrecionalidad con la que pueden actuar estos operadores, especialmente a nivel de jueces. Si hay violación de derechos, compañeras y compañeros, lo lógico, lo legítimo es protestar y hay que denunciar. Si hay hambre, hay que protestar para acabar con el hambre. Si hay injusticia, hay que manifestar su desacuerdo para que haya justicia. Estas libertades están consagradas en la Constitución. La protesta social, entonces, no es una acción delictiva. El interés es precautelar los bienes públicos, sí. Los bienes privados, sí. Debe haber, entonces, una exigencia mayor para regular esta libertad. No debiera tolerarse el ejercicio de este derecho con lo que puede confundirse con violencia que incluso ponga en riesgo la integridad personal. Pero cuando se trata de confrontar o de encontrar un conflicto entre derechos, entre lo que es la libertad de movilidad o libertad del tránsito, con la libertad de expresarse, con la libertad de organizarse, debería entenderse la necesaria ponderación. La propuesta entonces de acotar la arbitrariedad no tiene que ver con las personas que coyunturalmente compongan un sistema de justicia, sino con la exigencia derivada de la exigibilidad de la construcción de un Estado de derechos y de justicia. Me quiero referir también al artículo en la que se equipara en las mismas condiciones a la huelga y al boicot, al artículo 226. Decir que la propia Constitución
en el artículo 326, numeral 14, reconoce el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Cuando se mantiene el artículo huelga o boicot y en el mismo se tipifica como delito el que una persona amenace a otra para obligarle, es desconocer asimismo los mecanismos que tienen las organizaciones, especialmente de trabajadores, para tomar sus decisiones. Termina su tiempo. Como cuerpos colegiados, al igual que se arriba a decisiones por voluntad de las mayorías. El pretender establecer este artículo o que quede tal como está vigente, creo que es una violación o atentaría a un derecho a la libertad de organización, pero fundamentalmente sería inconstitucional porque la propia Constitución garantiza el derecho a la huelga a los trabajadores. Hay muchos otros temas que están pendientes, pero personalmente he presentado 3 proyectos que veo se han incorporado en este Código Penal. En cuanto a la tipificación del delito penal por el no pago a la seguridad social, me parece fundamental el que sigamos revisando a fin de garantizar que cuando éste se incumpla, puede darse el caso de que se incumpla frente a un obrero, frente a un empleado o frente a muchos de ellos o frente a cientos de ellos. Hay que tener entonces el tiempo necesario, compañero presidente, y simplemente concluyo haciendo un pedido a la Comisión. Necesitamos que este Pleno conozca la matriz sobre la cual se hicieron la ponderación de las penas, la matriz en la que se señale claramente y podamos visibilizar cuáles fueron los criterios jurídicos en los cuales se establecen en unos casos penas menores de 5 años, en otros de 10 y en otros se equipara inclusive de 15 a 25 años. ¿Cuál es el criterio en esa misma matriz que llevó a ponderar la acumulación de las penas? Esto permitirá tener realmente elementos que den cuenta de la valoración y de la gravedad de las mismas en cuanto sí existe una criminalidad que tenemos que combatir, pero ante todo tenemos que tener una lectura humana, social, política y jurídica en esta nueva norma que es una responsabilidad y que el pueblo ecuatoriano va a estar a la espera y vigilante de que no quede simplemente en debates y se arribe a un feliz término. Gracias, presidente.